Me alegro, me alegro, me alegro. Le estamos dando también la bienvenida a todos los compañeros que se van agregando a la videoconferencia, así que bueno, a todos, a cada uno, a los que saludé personalmente y a todos los que se van agregando también les doy la bienvenida y que tengan una buena tarde. Eh, Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenísimo, me alegro, me alegro, me alegro. Así que bueno, vamos a dándole la bienvenida a todos y la verdad que bueno, como le dije en el otro encuentro, un placer estar con ustedes y poder por lo menos en este ratito charlar con ustedes y tratar de ir orientándolos a algunas cuestiones que ustedes necesiten o que yo crea que es necesario alguna explicación. Estamos. Así que bueno, como hicimos también el otro encuentro, vamos a empezar con algunas cuestiones, no sé si la palabra es administrativa o qué, pero bueno, eh, que sirva para todos, como se dice en algún aviso parroquial o alguna cuestión por el estilo. Eh, la verdad que estoy conforme con el ritmo de entrega de las actividades y los foros. La verdad que me deja muy contento eso. Eh, Debo decir que en líneas generales también estoy muy conforme con la presentación, más que nada también con las dos actividades que van entregando, la cuestión de la actividad número 1 y la actividad número 2, muy conformes. Veo que se ha entendido más que nada con respecto a la actividad número 1, la cuestión de los ejemplos de faz plenaria, faz arquitectónica y faz agonal, y también con la cuestión de la legitimidad. ¿Está? Debo decir que eso me ha dejado muy conforme y tranquilo porque veo que se van entendiendo estos temas. Eh, con respecto a los foros, también estoy muy conforme. Y vuelvo a remarcarles algo. Eh, Porque yo en los foros lo que veo es, eh, en general, muchas ganas de participar y muchas ganas de comentar los temas que están propuestos en los foros. Por lo cual, me pone muy contento, ¿no? Pero siempre remarco lo siguiente, comenten, comenten, aunque sea uno. Uno es el mínimo, uno es el mínimo, ¿está? Eh, el comentario o el aporte de un compañero. Y también les remarco dos cosas que les pido que tengan en cuenta. Hola Georgina, buenas tardes, bienvenida. Bienvenida Georgina. Eh, Dos cuestiones a tener en cuenta que me olvidé en el foro, en el primer video, en el primer encuentro, y lo remarco ahora. Con el foro primero quiero saber a quién va dirigido, ¿está? Eh, a qué compañero o a qué compañera ustedes le están comentando el foro. Y por sobre todas las cosas, les pido fundamentar el aporte, ¿no? ¿Fundamental en qué sentido? No lo considero válido cuando vos ponés, estoy de acuerdo con vos. Eso no es comentar, ¿está? Comentar es decir, estoy de acuerdo con vos por esto, por esto, por esto, por lo otro, estoy en desacuerdo con vos por esto, por esto, por esto. ¿Está? No cuestiones de vuelvo al mismo, ese de acuerdo con vos o no estoy en desacuerdo, no lo doy por válido porque no sé en qué estás de acuerdo o en qué estás en desacuerdo. Estamos. Pero en líneas generales estamos bien en ese tema. Y con respecto a las actividades, algunos les pongo que están bien orientados, pero que les falta desarrollo, porque ustedes tienen que tener en cuenta, que eso también es un error de mi parte, no haberlo remarcado en el primer encuentro, los criterios de entrega del trabajo. A ver, hay una serie de criterios de presentación, ¿no? Lo primero que ustedes dicen, uff, qué plomo, que bueno, está, así que lo tienen que cumplir por más que les parezca plomo. Ponerme una carátula. En cualquier presentación que tengan que hacer, ustedes tienen que poner una carátula. Vamos. Profe, Porque además, dime, Selena.
La carátula tiene que ir también con el tipo de letra y tamaño que usted pide. Sí, a la carátula, a ver, O es esa- buena la pregunta. La carátula es a criterio de cada uno. Está lo listo, importante que listo. tenga carátula al trabajo. Sí, porque Estamos. yo la hice tipo más grande las letras porque no se veían nada. Claro, no, 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 pero la carátula es a criterio de ustedes. ¿Está? Listo, listo. ¿Me escuchan todos bien? Porque acá Georgina dice que no escucha. ¿Todos bien? Sí, medio que se traba un poquito, pero se ¿Se escucha. entrecorta un poquito? Sí, Cualquier cosa avísenme, a ver si me quedo hablando solo, viste, es horrible, pero bueno, cualquier sí, cosa sí. si no se escucha o algo, me avisan, ¿está? Entonces, igual a la pregunta de Selena, la carátula a criterio de ustedes, sí, el trabajo con la modalidad que les pedimos. ¿Y por qué muchas veces yo les pongo, o algunas veces, debo decir, algunas veces yo le pongo, está bien orientado el trabajo, pero le falta desarrollo? Porque entre los criterios o los requisitos para entregar el trabajo de presentación se requieren no menos de 1000 palabras. ¿Está? A ver, 1000 palabras de contenido, no completándome poniéndome el título de la actividad, poniéndome el recorte, 1000 palabras de contenido. ¿Quién dice 1000 palabras? Tampoco voy a ser estricto de decir, me pusiste 980 palabras, está, y te bajo nota por eso. No, en ese sentido no. Yo digo que si vos escribís con fundamento y con contenido en más de 800 palabras, tampoco uno puede ser muy turro de decir, no, no, no son 1000 palabras. ¿Está? Yo diría que abajo de 800 palabras y ya empezamos a hacer un poco de ruido, ¿no es cierto? Por eso se le entrega se le pide 1000 palabras, ¿está? Pero yo te digo, de 800 para arriba, eh, entre comillas, por supuesto, es negociable, ¿está? No, veo el contenido, veo las formas de redacción, veo el cumplimiento de la consigna, y si vos tenés 800 para arriba, yo te lo puedo llegar a aceptar. No te digo ponerte 100, porque para tener 100 tenés que tener como mínimo 1000, pero digamos que para poder sacar arriba de 70 se puede. Ya abajo de 800 palabras no me gustaría. ¿Está? Lo otro que sí he observado en algunos trabajos, y yo les pido por favor que tengan en cuenta esto a la hora de la entrega del trabajo, es que ustedes en algunos trabajos se cumplen las normas APA, redactan un párrafo y ponen, por ejemplo, García 1995, ¿no? Es decir, que ustedes sacaron de un libro de García esa información. Yo necesito sí o sí que ustedes cuando terminen el trabajo y citan la fuente me digan el nombre del libro. Ya sabemos que es el autor de García. El apellido. El nombre, aunque sea con la inicial, J. García, ¿no? Entonces, García J, 1995, ciencia política en el siglo XXI. Ponele. ¿Está? Pero si vos me lo citás en el trabajo, pero después no me citás el libro en la bibliografía y ahí me hace ruido. ¿Se entiende lo que les marco? Yo se los remarqué en un par de trabajos eso. Pero necesito que ustedes me citen, porque si no, temo, espero que no sea así, temo que ustedes copian y peguen. O el que hizo eso, copia y pegue. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces yo necesito. Obvio. A ver lo que acá me dice Selena, que está muy bien. Cuando yo te mando el trabajo con un 60 o un 50, abajo de 70, te estoy diciendo, rehacelo, o sea, fíjate las observaciones, por eso también hay que tener en cuenta. Las observaciones que te haga lo podés volver a mandar. Actividades y foros se pueden una sola vez, ¿eh? Una sola vez. No más de dos. Una sola vez se puede rehacer. Estamos, por lo cual les pido que lean las observaciones que les hice, lo tengan en cuenta y lo reenvían. Estamos, pero eh, es fundamental esto, ¿no? Si vos me citás en el contenido del trabajo un libro, necesito que me lo cites en la fuente bibliográfica, ¿tá? Porque así sé de dónde sacaron la información, porque bueno, yo doy un ejemplo, García. García hay millones de García. Está bueno, ¿de dónde sacaron esa fuente de información? ¿Estamos, chicos? Y
obviamente que la verdad que hay poco, pero tener en cuenta, porque a veces puede pasar los errores de tipeo, que a mí me pasa de poner mal una palabra. Revisen, antes de poner el enter, revisen bien la redacción, los signos de puntuación. Los signos de puntuación muchas veces pueden cambiar el contenido o el sentido de la frase. ¿Está? Entonces fíjense bien los signos de puntuación. Tipos de letras, chicos, tengan en cuenta algo que ha pasado, no en esta comisión, pero en otros cursos, que muchas veces cambian la tipología o la tipografía de la letra. ¿Está? Y eso, debo decir, es llamativo. ¿Está? O sea, por eso les pido a ustedes, que hasta ahora no lo he visto, debo decir a Dios gracias que no lo he visto en este curso, pero tengan en cuenta porque hace ruido eso. Está que de repente empezás por el tipo Arial y después te vas a Times New Roman. Y me suena raro. ¿Estamos? Así que tengan en cuenta eso. Entonces, carátula, 1000 palabras, entre 800 y 1000 palabras. ¿Tá? Y citar fuentes bibliográficas. Más si vos vuelvo a decir, les marco esto porque se los pido, más si vos lo pones en el texto. Está García 1995, bien, muy bien. Sé que eso no lo sacaste vos, lo sacaste de García, bien. Pero cuando termina el trabajo y pones bibliografía consultada, ahí me pones a García J. 1995, Ciencia Política a Futuro. ¿Estamos? Pero eso para mí es fundamental. ¿Tá? Y con los foros, venimos bien, no sean, yo digo, a ver, a ser claro, cuando yo digo no sean es porque no es bueno especificar en una persona, así que capaz que uno me dice, pero yo escribí mucho y no sepan entenderse, no sean escasos en el desarrollo tampoco del foro. ¿Estamos? Estoy de acuerdo con la licenciada Pozzi porque esto, por esto, por esto, por esto. No me pongan 3 renglones, pónganme un poquito más. ¿Está? Así que bueno. A ver, Selena, sí. Vos ahí, te lo voy a mandar bien después, Selena, y se los voy a mandar a todos cómo citar leyes, ¿está? Pero siempre cuando vos pones una ley, tenés que poner la ley, están en nuestro caso la ley número tanto, el año y el año que fue sancionada y el nombre de la ley. ¿Está? Pero se los voy después a acordar en la semana, les mando un mensajito, un correo electrónico para que se cite bien ahí cómo es la forma de citarla. Pero es ley número del año 1994 y el nombre de la ley. ¿Está? No. En el artículo tenemos que referirnos a qué artículo. No hay artículos sueltos, ¿entendés, Elena? Tiene que ser correspondiente a una ley. Sí o sí. Está. Así que bueno, chequear bien a ver en qué tema es y vamos a ir viendo orientándolo. ¿Estamos? Así que bueno, terminada esta parte de maneras de entregar el trabajo, sé que la semana que viene tienen el parcial, así que bueno, ahora después cuando terminemos vamos a hablar sobre el parcial, pero bueno, terminada esta parte de cuestiones de entrega de actividades y de foros, sé que hay algunos compañeros que no pudieron comentar foros, ya están ahí, ya en los 4 foros ya hay más de un foro presentado, por lo cual ya se puede comentar, ¿está? Si ven que no lo pueden visualizar, la parte del comentario o el foro de un compañero, háganselo saber a alumnos@kennedy.edu.ar, decir cómo se puede hacer para visualizarlo. ¿Estamos? Pero ya están todos los foros en condiciones de poder ser comentados. Ahora, yo lo que les quería marcar, bueno, esto ya
más o menos a todos les quedó claro, o sea, necesitamos profundizar en algo, venimos todos bien, chicos. ¿Venimos Vamos todos bien, bien? profe. Sí, Buenísimo, todo Enzo. tranquilo. Buenísimo. Ahora, vamos a tocar, yo quiero pensar en esta charla que tengo con... Buenísimo, gracias Marcela, buenísimo. En esta charla que estamos teniendo con ustedes, algunos temas que a mí me parecen que interesantes para poder comentarlos e intercambiar ideas con ustedes. Y en algunas cuestiones puede servir para algún foro, obviamente va a servir para el parcial, pero va a servir para algún foro o para alguna actividad. Tengamos en cuenta que para el primer parcial tenemos que estudiar tanto el módulo 1 como el módulo 2. Esos son los módulos que van a entrar para el parcial que empieza la semana que viene. Y hay un tema que ustedes han puesto muy bien también en uno de los foros, que es sobre el Estado fallido, ¿no? Cuando se considera el Estado fallido, si ustedes consideran que Argentina se puede considerar a Argentina como un Estado fallido. Y lo que vamos a hablar ahora está en los textos que tienen para leer, que es la cuestión referida al Estado, ¿no? Y que ahí tal vez podemos sacar alguna conclusión y relacionarlo con la cuestión de lo que se considera Estado fallido, ¿no? Entonces, obviamente, uno tiene que partir de la base de qué se considera Estado, porque muchas veces, chicos, si voy muy rápido me cortan, les pido por favor. Muchas veces se confunden algunos términos, ¿no? Estado con nación, población con pueblo, y vamos a tratar de dilucidar y ver que no son lo mismo. Hablar de Estado no es lo mismo que hablar de nación. Hablar de población no es lo mismo que hablar de pueblo. Tienen sus diferencias que vamos a tratar ahora de poder solucionar, poder dilucidarlas con ustedes. Ahora bien, ¿qué es un Estado? ¿No es cierto? Y ahí ustedes, en los apuntes, tienen la definición de un autor que se llamó George Jelinek. Y Jelinek define al Estado la siguiente, si bien está en los apuntes, lo vamos a repetir, que define al Estado como que allí, dice, donde hay una comunidad asentada sobre un territorio, con un poder originario y medios coactivos para ejercer sobre sus miembros, ahí hay un territorio. Conforme a un orden que le es propio, ahí hay un Estado. Ahí existe un Estado. ¿Está? Yo remarco esta frase porque de acá, nosotros lo que vamos a sacar son los elementos constitutivos del Estado. Y cuando hablamos de elementos constitutivos, ¿qué implica esto? Que si falta alguno de estos elementos, el Estado no existe. ¿Se entiende? El Estado no existe. ¿Y cuáles serían esos elementos? ¿No? Si nosotros nos referimos y vemos la definición, si nos referimos o analizamos la definición de Jelinek, vemos que dice, allí donde hay una comunidad asentada sobre un territorio. Y ahí tenemos el primer elemento constitutivo, el territorio. ¿Tá? Un Estado, para ser considerado Estado, tiene que tener un territorio. Y a grandes rasgos, el territorio es el ámbito físico donde el Estado ejerce su soberanía. ¿Ah? El territorio de un Estado está compuesto por límites y fronteras que nos separan de otros Estados. ¿Tá? El límite, la diferencia del límite y frontera es que el límite es algo natural. Por ejemplo, ¿qué nos separa a nosotros de Chile? La cordillera de los Andes. Ese es el límite. ¿Qué nos separa de Uruguay? El Río de la Plata. Ese es el límite. Después el río Uruguay. Ese es el límite. La frontera es el punto de contacto físico. Por ejemplo, frontera es el paso Cristo Redentor con Chile, o el puente con Brasil, el paso de los Libres Uruguayana. Eso es la frontera, porque en un momento tenemos un contacto. ¿Tá? Entonces, el Estado está
enmarcado dentro de límites y fronteras. Ahora bien, el territorio va a ser constituido, o sea, ¿qué vamos a entender por territorio? Obviamente, un espacio terrestre, ¿no? Que es el suelo y el subsuelo. Es decir, el subsuelo, ¿para qué es? Para que si vos, por ejemplo, encontrás petróleo en una parte del territorio, en el subsuelo, o como pasa en Neuquén, con el que tenemos un yacimiento gasífero, eso es nuestro, ese es del Estado. El Estado al que ese territorio pertenece, es decir, suelo y subsuelo. Ese es el espacio terrestre. El espacio marítimo está constituido por el mar territorial y la plataforma continental, y el espacio aéreo. ¿Está? ¿Y por qué remarco la cuestión de territorio? Porque al Estado, chicos, lo vamos a relacionar con un término que es el de soberanía, ¿no? ¿De dónde viene el término soberanía? Y después vamos a hablar los otros elementos. El elemento de soberanía lo remontamos al siglo XIV, XV, XVI. Y si ustedes, por ejemplo, se ponen a leer un diario, una noticia o algo, cuando nos referimos a un rey en Europa, una reina, por ejemplo, la reina Isabel, se le dice la soberana. O el rey de España se le dice el soberano. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué se le dice a una reina soberana? ¿Y por qué se le dice a un rey soberano en Europa? Porque en la época que estoy hablando, estamos hablando de la época en que existían los estados absolutistas. Los estados absolutistas recaían solamente en la figura del rey. Por sobre el rey no había nadie, el rey no le tenía que rendir cuentas a nadie, solamente a Dios. Su poder derivaba de Dios, entonces él le rendía cuentas a Dios. De ahí para abajo, nada. Era un estado en donde la figura central era el rey, por eso el absolutismo. Luego, cuando el poder se empieza a despersonalizar y surgen los estados como lo conocemos ahora nosotros, ya el rey dejó de ser el soberano y el soberano pasa a ser el Estado. El Estado ejerce soberanía. ¿Qué implica esto? Que el Estado es el único que lo puede hacer porque por sobre el Estado no hay nadie. Nadie puede venir a ponerse por sobre, por ejemplo, nuestro Estado, el Estado argentino, a tomar decisiones. El único que lo puede hacer es el Estado. Y esa soberanía, el Estado, la ejerce en su territorio, exclusivamente. ¿Está? Soberanía, por ejemplo, es hacer cumplir la ley. Soberanía es, por ejemplo, sancionar leyes. Eso lo puede hacer el Estado. ¿Estamos? Por eso esa soberanía, cuando hablamos de soberanía, hablamos de eso. De ejercer todo el poder estatal sobre los ciudadanos que forman parte de ese territorio, que ahora lo vamos a mencionar, que forman parte de ese territorio. ¿Estamos? Entonces, un Estado sin territorio no existe. ¿Está? Ahora, imagínense ustedes que tenés una reunión, una fiesta, y vas y le dices, bueno, quiero comprar una cerveza. Bueno, llegás a tu casa y la botella está vacía. Una botella de cerveza vacía no tiene razón de ser. ¿Está? ¿Para qué traemos una botella de cerveza vacía? No sirve. No tiene, es una cuestión de que no tiene utilidad. ¿Está? Ahora bien, un Estado que tiene un territorio que no tenga población, ¿está? ¿Qué es el segundo elemento constitutivo? La población. No podemos considerar a un Estado que existe si no tiene población. ¿Está? Ahora bien, si quieren hacer la pregunta, chicos, me cortan, pero... Ahora bien, ¿qué es la población? La población es la cantidad total de habitantes que ocupan o que conviven en un mismo territorio. La cantidad total de habitantes que conviven en un territorio. Y cuando hablamos de habitantes, hablamos de nacionales y extranjeros. Si ustedes ven, seguramente tuvieron ya o van a tener derecho constitucional, nosotros hablamos en el artículo 14 de nuestra Constitución de los derechos civiles.
Los derechos civiles no son creados por el Estado. El Estado argentino, si ustedes nos referimos al artículo 14, el Estado argentino no crea, como ningún otro Estado, no crea los derechos civiles. Porque los derechos civiles vienen incorporados para la persona. Es decir, las personas, por ser personas, tienen esos derechos civiles garantizados. ¿Y quién los garantiza? El Estado. Por eso los positiviza el Estado. ¿Qué tiene que ver con lo que marcamos nosotros? Que la población tiene derechos civiles. Nadie le puede negar a un extranjero que vive acá, en un determinado territorio, nadie le puede a un extranjero ejercer esos derechos civiles ni coartárselos por el solo hecho de ser extranjeros. Por eso es población. Es decir, si vos vas o tenés cerca a un comercio chino, ¿tá? Y al comercio chino le roban, el comerciante va a denunciarlo, las autoridades no le pueden decir, discúlpeme, pero usted es chino, por lo tanto usted no, si le robaron, no es problema nuestro. Sí, es problema tuyo, es problema del Estado, en nuestro caso el Estado argentino. Porque al chino le tiene que garantizar seguridad, como a cada uno de los que somos población. ¿Estamos? Entonces, los chinos o cualquier extranjero son parte de la población. Nosotros el año que viene supuestamente tendremos un censo y ahí se determinará la cantidad de habitantes que tenemos en el territorio argentino. Y van a decir tantos nacionales y tantos extranjeros. ¿Está? Entonces, todos los derechos que el Estado argentino le garantiza, me especifico en nuestro caso, ¿no? Que el Estado argentino le garantiza a un argentino, se lo tiene que garantizar a un extranjero. También en el caso que no es considerada población, pero también esos derechos tienen que ser garantizados a a un extranjero que está temporariamente, un turista. Un turista que le roban la cámara de fotos, como pasó hace poco a un estadounidense que lo apuñalaron en la boca, tiene todo el derecho de que el Estado le garantice la salud, de cuidarlo, de curarlo, y de que al que lo robó pague por robarle. ¿Está? Es decir, todo eso es población. Todo eso es población. Ahora, yo les había marcado que población y pueblo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque así como, imagínense esto. Volvamos a nuestro amigo el comerciante chino. El chino le roba, va a la comisaría, no le quieren tomar la denuncia, le están vulnerando un derecho civil. Ahora, en 10 días tenemos elecciones. Tenemos elecciones. Tengamos en cuenta que el chino no está nacionalizado. El chino va, dice yo vengo a votar. Y el presidente de la mesa le dice, ¿usted está naturalizado? No. Entonces no puede votar. El chino no puede decir que no se le está vulnerando ningún derecho. ¿Tá? Porque el chino es población y tiene derechos civiles, pero lo que no es pueblo, porque el pueblo lo que tiene son derechos cívicos. Y bueno, el Estado, o sea, por ejemplo, Ítalo, la autoridad que le vulnera a un ciudadano extranjero su derecho a tomar la denuncia se debe ser sancionado por ejemplo, como mínimo, incumplimiento de deberes del funcionario público. ¿Tá? Tengamos en cuenta que los derechos son siempre garantizados por el Estado. Que sea garantizado por el Estado no implica que nosotros no tengamos que hacer los salames y decir, bueno, es el Estado lo que tiene que garantizar. No, nosotros también tenemos que respetarnos mutuamente el ejercicio de esos derechos civiles. ¿Se entiende? Y si nosotros lo vulneramos como habitantes, el Estado tendrá que venir a castigarnos. Y si hay alguna autoridad que también lo vulnera, también tendrá que ser castigada. Vamos. Entonces, el pueblo lo que tiene son derechos cívicos. Y dentro de esos derechos cívicos o derechos políticos está la posibilidad de votar y de ser votado. Obviamente, no existen derechos absolutos. Los derechos
civiles que están contemplados en el artículo 14 tienen leyes y decretos que lo reglamentan su ejercicio. Pero también los derechos políticos tienen que no son absolutos. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿sos argentino? Sí, bien. Entonces, ¿tenés la posibilidad de votar y de ser votado? Sí, bárbaro. Calculo que acá debe haber, personal no querría saber para que no me humillen con la edad, pero acá debe haber personas que tienen menos de 25 años. ¿Tá? Entonces, yo estoy diciendo acá, los derechos políticos son el poder votar y ser votados. Bárbaro. Ustedes, chicas o chicos de Profe, menos de 25 años, dime eso. disculpe la ignorancia, pero derecho político y cívico serían sinónimos. Sí, 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 sí. Ah, tal cual. Exactamente, eso. Entonces, si vos tenés menos de 25 años, no podés ser candidato, por ejemplo, a diputado nacional. La Constitución te dice, vos tenés que tener como mínimo de 25 años. Ah, pero yo tengo 18. La Constitución Nacional dice, menos de 25 no podés ser diputado nacional. ¿Está? Por eso esos derechos no son absolutos. Pero después votar, sí podés votar. Votar, podés votar. Entonces, si la pregunta es población y pueblo, ¿lo mismo? No. La población lo que tiene son derechos civiles y el pueblo lo que tiene son derechos cívicos. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos el territorio, la población y el tercer elemento, fíjate como el tercer elemento es el elemento poder. Y el elemento poder es definido como la relación de mando y obediencia entre gobernados y gobernantes. ¿Tá? Y si recuerdan eso, nosotros habíamos visto algo, el encuentro anterior, cuando hablábamos de legalidad y legitimidad. ¿Tá? Nosotros todos acá somos gobernados, por lo cual tenemos que obedecer. ¿Tá? Estamos en la parte de obediencia. Mandan aquellos que nosotros elegimos como nuestros representantes. ¿Tá? Entonces, y acá hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, chicos, muy en cuenta. Hay una palabra que define la cuestión del poder. ¿Está? La palabra monopolio. Cuando hablamos de monopolio, ¿qué es? Que hay uno solo que lo hace. ¿Está? No hay muchos monopolios. Es un contrasentido. Serían oligopolios, pero monopolio es uno solo. ¿Está? Nosotros acá hablamos del Estado. ¿Y el Estado qué monopolio tiene? El Estado, chicos, tiene un doble monopolio. Uno, el monopolio de sancionar las leyes, de generar leyes. ¿Estamos? Es decir, que las leyes. Ahí está muy bien, excelente, Roberto. Exactamente, muy bien, el de la fuerza. Pero el primero de los elementos es el de generar leyes. ¿Quién hace las leyes? Es el Estado. El Estado es el que hace las leyes, ¿verdad? Con todo su procedimiento, su forma de sancionar una ley. Más allá de que a partir de la reforma constitucional de 1994 se introdujeron mecanismos de democracia semidirecta, en donde el pueblo puede participar en el proceso de formación y sanción de las leyes, el que tiene realmente el poder para sancionar una ley es el Estado. Y el otro, que acá viene a cota Roberto, es el monopolio de la fuerza, el monopolio de la fuerza legítima, monopolio de la violencia legítima. ¿Tá? Y no nos asuste la palabra violencia, porque lo que entendemos acá es que el Estado es el único que puede hacer cumplir la ley. ¿Tá? Dime, Elizabeth. Ah, bueno, sí, seguimos. Entonces, el Estado es el único que puede hacer cumplir la ley. ¿Estamos? Es decir, ustedes como futuros abogados van a tener que irse a defender a sus clientes ante el Poder Judicial que forma parte del Estado.
Para hacer justicia está el Estado. Porque si no, esto sería un gran despiole. Porque si cada uno de nosotros ejerciera justicia por mano propia, si cada uno de nosotros le imponemos una sanción a alguien, estamos fritos. Se vulneraría el contrato social, ¿no? Por el cual cada uno de nosotros delega una porción de su libertad en aras de vivir en comunidad pacíficamente. Y el que lo tiene que garantizar es el Estado. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de violencia legítima es eso, que obviamente la violencia, es decir, la represión, tiene que ser utilizada como última instancia. Para cuando no hay medios para hacerlo de manera pacífica, sin violencia, hay el Estado que también es el único que lo puede ejercer. Yo siempre... ¿Estamos bien? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Bueno, mientras se... Debe ser sí, la cuestión de internet. Sí, la conexión puede ser. Ahora está verdecito, acá los bastoncitos blancos, pero bueno. Bien, vamos a tratar de seguir, espero que no se nos entrecorte. Entonces, ya hemos visto territorio, la población y el poder. Ustedes muy bien en los trabajos, muchos de los compañeros y compañeras que nos enviaron el trabajo. No, eso es otra cosa, vale. Eso es otra cosa. Ya el golpe de Estado es cuando hablamos de violencia hablamos de una represión, ¿está? Si vos, por ejemplo, te ocupan una casa y no la quieren desocupar, ya se desocupa por la manera pacífica, ahí el Estado puede entrar a desalojar la vivienda. Y lo puede hacer, siempre con una orden judicial y todas esas cuestiones, estamos como cuestiones de Estado. Un golpe de Estado ya es una interrupción constitucional alejado de la ley. Lo que estamos hablando acá es dentro del marco de la legalidad. Estamos. Entonces, como bien pusieron ustedes muchos en sus trabajos, que están muy bien, me señalan como Estado fallido Somalia. Fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a elegir dos países hermanos, Colombia y México. Colombia, azotado por años de guerra civil, de la guerrilla del FARC y de narcotráfico, y México actualmente por el narcotráfico. Yo soy muy fanático de las series, estas cuestiones de Chapo, de Pablo Escobar, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, les cuento lo que pasó, creo que fue el año pasado, en México, en donde detienen al hijo del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ya está preso en Estados Unidos, condena, no sé, 200.000 años de prisión. Bueno, lo condenaron ahí. Lo detienen. Bandas allegadas, para decirlo, cercanas a ellos, empiezan a secuestrar y a matar a policías, creo que del estado, no me acuerdo ay, se me fue el nombre del estado ahora, del estado donde está reina el narcotráfico, ¿no? Matando familiares de policías, de militares. Bueno, ¿cómo terminó la conclusión? Tuvieron que liberarlo a el hijo del Chapo Guzmán. Sinaloa es el estado, me parece, Sinaloa. Y eso es un estado mexicano. Es parte del estado mexicano. Y ahí el Estado no puede ejercer soberanía, en una parte de su propio territorio no puede ejercer soberanía. No puede ejercer su poder de garantizar la paz y de que se cumpla la ley. Exactamente, Daniel Roberto, exactamente.
Bien, México lamentablemente es un estado fallido porque si en una parte de su territorio no puede ejercer soberanía, entonces no está ejerciendo su poder como lo tiene que corresponder, como lo tiene que ejercer. ¿Se entiende? Lo mismo que Colombia. Colombia tenía zonas o parte de su territorio dominado por la guerrilla de las FARC. Entonces, Profe, sí, dime eso. sabe que ayer estaba viendo una noticia que no recuerdo el pueblo, la ciudad en Buenos Aires, eh, se encontraba gente vivía detrás de un mural Claro, y no podían cruzarlo vamos a decir, en vez de rodearlo, lo tenían que saltar para evitar cruzarse a chorros y demás. Y claro, con un dron, el noticiero mostraba cómo la gente lo que evitaba era la gente haciendo cola, literal, cola sí. para pegar, ¿cómo? Literal, no Para sé cuántas personas sí, hacían cola como si fuese un recital, algo así. sí. Entonces, si vamos al caso, ya sea lo mínimo en porcentaje, Argentina también igual es Y un va estado camino fallido. a eso, sí, va camino a eso, va camino a eso. Vos, por ejemplo, ahí Daniela dice que eran Fiorito. Vos ponés, mirá, pero hace muchos años gobernaba todavía Brasil Lula, ¿no? Y en Río de Janeiro hay favelas muy grandes, yo no conozco, pero favelas que son muy grandes y donde predomina el narcotráfico. En Río de Janeiro también. Va un helicóptero, el ejército pretendió entrar y desde adentro de las favelas le tiraron al helicóptero con no sé qué hicieron, un misil o no sé qué, y el helicóptero del ejército se vino abajo, ¿está? Y como decís vos, Enzo, hay partes de acá que, lamentablemente, esto es muy subjetivo de mi parte, ¿no? Lamentablemente no se le está dando la suficiente importancia, hay territorio, parte de eso, hay zonas en donde la policía ya no entra más por temor a que los que manejan la droga tengan más poderío en armas, etcétera, etcétera. Ahí estamos en una cosa porque acá no es una cuestión de si un gobierno no funciona, ¿no? Porque un gobierno en infinidad de países que los gobiernos no funcionan, ¿está? Pero son legales y legítimos y punto. ¿Está? Después vendrán las elecciones y cambiarán el gobierno. Acá la cuestión, cuando hablas vos de Estado fallido, es justamente esa imposibilidad que tiene el Estado de ejercer su soberanía, su poder en parte de su propio territorio. ¿Está? Entonces, ahí sí estamos hablando de un Estado fallido, ¿no es cierto? No si un gobierno es malo o bueno, pero en ese caso, Norma, que está bien el ejemplo, no es que seamos un Estado fallido por una inacción del gobierno, sino porque han usurpado ese territorio y no está visto, o sea, ese es el tema. No es que nosotros no ejerzamos soberanía porque no queremos, sino porque no nos dejan ejercer soberanía ahí. ¿Está? Distinto es cuando vos tenés supuestamente plena soberanía y no lo ejercés. ¿Está? Cuando habla de poder es eso. Exactamente, exactamente. Fue robada. Fue robada. O sea, acá como dice acá el ejemplo, por ejemplo, en Fiorito, si hay gente que en una calle a la luz del día vende droga y la gente hace fila para comprar droga y la policía no hace nada, o el Estado, mejor dicho, no hace nada, y ahí estaríamos ya iniciando un camino a considerarnos un Estado fallido, porque es el Estado el que tiene que ejercer el poder para garantizar la convivencia pacífica entre sus habitantes. ¿Estamos? Entonces, ahí sí podemos hablar de que estamos en un Estado fallido, pero no es, esto viene de años y años de desgaste, de inacción, y no vemos lo que pasa en otros países que ya eh, eh, es muy complicado, por ejemplo, México. Bueno, en Chile, por eso, ahí hoy vi, o leí que mandó claro, mandó el ejército el gobierno de Chile. Mandó el ejército, porque eso es parte de su territorio. Entonces, si ve que lo une y si su poder está siendo puesto en tela de juicio, entonces es ahí podría ser un ejemplo.
¿Estamos? Pero bueno, eso lo marco con la cuestión de que, vuelvo a decir, los trabajos están muy bien, pero los que no hicieron la actividad del foro número 1 tengan en cuenta lo que hemos visto y algunos ejemplos para que, bueno, por qué consideramos Estado fallido. ¿Estamos? ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren hacer formular alguna pregunta, chicos? Bárbaro. Y yo les marcaba algo, ¿no? Que es la cuestión de la diferencia entre Estado y Nación. Estado y Nación no es lo mismo, chicos. Estado y Nación no es lo mismo. Vuelvo a remarcar, si falta uno de los elementos del Estado, territorio, población y poder, territorio, población y poder, si falta alguno de estos tres elementos, no existe el Estado. La nación existe, pero puede existir sin que haya un territorio y sin que haya poder. La nación existe, ¿no? Así como, por ejemplo, la nación judía, que en su momento era una nación, cuando se asentaron sobre un territorio y nació el Estado de Israel, ahí se convierte en Estado. ¿Está? Porque el Estado de Israel tiene población, tiene territorio y tiene poder. La cuestión de la nación es una cuestión más subjetiva. ¿Está? Generalmente, la nación antecede al Estado. ¿Por qué? Porque la nación, como le dije, es un componente muy subjetivo. ¿Está? Por ejemplo, un gitano nace en una comunidad gitana. Los gitanos son una nación. ¿Está? Pero no existe ningún estado gitano. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque comparten cultura, formas de comportamiento, eh, obviamente carecen de territorio, como Palestina, claro, Palestina, que ese es un problema de difícil solución, que tiene el conflicto constante en el medio ambiente, Medio Oriente, ¿no es cierto? Es decir, comparte cultura, costumbres, forma de hablar, forma de vestirse, fiestas, tradiciones, ¿estamos? Eso es una nación, ¿no? Los gitanos son una nación, como les dije recién, lo que no son un estado. ¿Estamos? Hay gitanos acá, gitanos en España, gitanos por todas partes del mundo. ¿Está? Eso es una nación, ¿está? Y obviamente, si al compartir cosas decidís constituirte como Estado, ahí ya sería otro cantar. ¿Se entiende? Eh, si te decidís dar una organización política, ¿tá? Ahí ya te transformarías en un Estado. Pero si vos no tenés ni territorio, ni población, ni poder, pues el pueblo está. Las ganas de compartir cosas está. Ahora, para decirlo burdamente, ¿está? La pasamos bien, todo que toma bien, bárbaro, pero no tenés ganas de organizar un grupo, no organizar nada, ¿viste? Bueno, sería eso. No sé si el ejemplo es claro, pero es decir, estamos bien así, no nos transformemos en Estado, no nos organicemos como Estado. ¿Está? No hay leyes más que cuestiones de costumbre, o de cultura, o de religión. Claro, Palestina en este momento sería nación porque no tiene un territorio, porque además la cuestión de Israel-Palestina es que el conflicto sobreviene cuando se decide constituir Israel como Estado, que aparentemente le quita parte de lo que era el territorio de Palestina, porque Palestina era un Estado, pero bueno, es un conflicto de difícil solución. ¿Está? Es decir, darle un lugar donde ejercer su soberanía, donde ejercer su poder. ¿Estamos? Bueno, esa es la diferencia entre Estado y nación. ¿Estamos? Ahora bien, ya con esto ya quería remarcarles algo, así vamos terminando, chicos. Hay algunos compañeros que me están mandando la actividad número 3 y me parece muy buena. Está. En la unidad en el módulo número 3, nosotros damos 4 países. Y esos 4 países, lo que requerimos es que ustedes nos digan la forma de gobierno, la forma de Estado y cómo funciona.
Obviamente, cuando nosotros hablamos de forma de gobierno, la pregunta es, ¿quién es el que manda? ¿No? Nosotros en los 4 ejemplos que yo les pusimos nosotros en la actividad número 3, mencionamos a Francia, Italia, Estados Unidos y Suiza. Esos 4 países tienen 4 formas de Estado distintas. La más tradicional e histórica es el parlamentarismo, que es el que predomina en Europa, ¿no? En donde vos dividís las jefaturas en 2, jefatura de Estado y jefatura de gobierno. La jefatura de Estado es una cuestión más protocolar, pero no lleva adelante la administración general del país. El que lo hace es el jefe de gobierno. Por ejemplo, en Inglaterra, la reina es la jefa de Estado, y el jefe de gobierno es el primer ministro, en este caso el señor Boris Johnson. ¿Y quién elige al primer ministro? El Parlamento. Por lo cual el elector, en las elecciones, lo que elige es un Parlamento, que va a elegir al primer ministro. Eso es a grandes rasgos, les explico, igual si tienen alguna duda lo profundizamos en los textos, si no, en cualquier momento lo volvemos a explicar. Entonces el primer ministro surge del Parlamento, por lo cual necesita tener mayoría de su propio partido o formar coaliciones para poder ser primer ministro. Existe el presidencialismo, que es el que predomina en América, y tenemos el presidencialismo originario en Estados Unidos, ¿tá? Por eso utilizamos como fuente de nuestra Constitución también la Constitución de los Estados Unidos. Que a diferencia del parlamentarismo, tanto la jefatura de Estado como la jefatura de gobierno recaen sobre una misma persona, que es el presidente. Que al presidente no lo elige el Parlamento, al presidente lo elige el pueblo, directamente o indirectamente según el sistema electoral que tenga, pero lo elige el pueblo. No depende de las mayorías que haya en el Congreso. A diferencia del parlamentarismo, que el primer ministro depende de que su partido tenga o no mayoría en el Congreso. En el caso del presidente, como nosotros. O como de Estados Unidos, que han gobernado los presidentes muchas veces con el Congreso en contra, pero el presidente siguió siendo presidente. Luego tenemos el gobierno semipresidencial, que es un camino intermedio entre el parlamentarismo y el presidencialismo, con la diferencia que por ejemplo, Alemania es una república parlamentaria, no tiene rey, tiene un presidente, que también es elegido en este caso, como no es rey, no viene por sucesión, lo elige el Parlamento, pero con cuestiones más protocolares. ¿Está? El semipresidencialismo, también la jefatura de Estado y jefatura de gobierno van a estar en personas distintas. Va a haber un presidente y va a haber un primer ministro. La diferencia que hay, por ejemplo, con Alemania, es que el presidente, en el caso de, casi les poleo el trabajo, que en el semipresidencialismo el presidente es elegido por el voto popular. Y tenemos una forma de gobierno directorial, un gobierno colegiado, en donde hay, ponele, 7 directores y donde se distribuyen la función del gobierno entre los 7 directores. ¿Está? Eso es un gobierno colegiado. A eso nos referimos a la forma de gobierno, que tal vez para el trabajo de la actividad número 3 sea lo más sencillo. Ahora, se le pide forma de Estado. Y remarquen esto porque es lo que yo quiero. Muchas veces, si bien en los apuntes hay forma de Estado social y democrática, etcétera, etcétera, yo lo que quiero en formas de Estado, chicos, que me pongan es... La pregunta es, cuando vos hablas de forma de Estado, ¿cómo se manda? ¿Está? ¿Cómo es ejercido el poder? Entonces, cuando vos hablas de formas de Estado, vos lo que estás relacionando es los elementos del Estado entre sí. Pero hay un solo elemento que se relaciona con los otros dos, que es el elemento poder. Entonces, cuando hablas de forma de Estado, es cómo ese poder se ejerce. Si vos relacionás el elemento poder con el elemento territorio,
ahí tenemos el 95% de las respuestas contestadas en la actividad número 3. Porque cuando vos relacionás el elemento poder con el elemento territorio es si ese poder se ejerce de forma centralizada o descentralizada. Y cuando hablas de forma de Estado centralizada, a lo que te estás refiriendo vos es al Estado unitario, en donde el poder se ejerce en forma central. Por ejemplo, el presidente ejerce su poder en forma central. Es decir, que países que tengan la forma de Estado unitarias tendrán unidades regionales o unitarias, Elena, unitarias. Se dividirán en unidades administrativas, en regiones, en departamentos, pero esas regiones, esos departamentos, el poder que van a tener es muy debilitado, porque en realidad el poder más importante va a ser el que se ejerza por parte del presidente de ese estado. O sea, ¿nosotros qué seríamos entonces? Nosotros no seríamos una forma de Estado unitaria. Entonces ahí no seríamos una forma de Estado centralizada, seríamos una forma de Estado descentralizada. Nosotros somos un Estado federal, ¿tá? En donde tenemos provincias, en donde las provincias son autónomas y ejercen todo el poder que no fueron cedidas a la nación. ¿Está? Por ejemplo, elegir sus propias autoridades. ¿Estamos? Entonces, cuando yo les pido en ese trabajo, en esa actividad, las formas de Estado, las formas de gobierno, ustedes me van a tener que poner que tal país tiene una forma de Estado unitaria, que tal país va a tener una forma de Estado federal, ¿tá? Que tal país va a tener una forma de gobierno presidencialista, que tal país va a tener una forma de gobierno parlamentaria. Uruguay es unitario, bien, Roberto. Uruguay es unitario. ¿Está? Su forma de Estado unitaria, sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que pido y me desarrollan bien el trabajo. ¿Estamos? Pero me ponen unitario federal. Hay países, no les quiero espolear de los 4, hay 2 países que son federal, forma de Estado federal. ¿Está? Y hay un Estado que es unitario, de los 4 que están ahí, y un Estado que es un mix. ¿Está? Entre unitario y federal. ¿Se entiende? Entonces, en esa actividad número 3, me ponen eso. Igualmente, como tienen tiempo, pero tengan en cuenta estos pequeños secretitos para la actividad número 3. ¿Estamos? Así que bueno, esto es lo que hemos estado hablando. ¿Les ha quedado claro, chicos? ¿Me quieren formular alguna pregunta? Buenísimo, chicos, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, ya la semana que viene empiezan los parciales. No te puedo contar el final de la novela, Daniela. Pero no sé jugar al truco, así que no te puedo hacer señales, pero me parece que mix, me parece que, fíjate. Pa. Ahí Roberto está bien rumbeado, ¿está? En realidad el Estado no tendría, si el Estado tiene una inacción, estamos en un grave problema, ¿no? ¿Está? Porque no hablamos de un Estado uniforme, ¿no es cierto? Si el Estado no te garantiza, y ahí es muy difícil que
todo un Estado en general no te lo garantice, ¿no? Se deberá sancionar al funcionario que no lo cumple adecuadamente. Digamos. Hoy, ¿quién tiene que garantizar el funcionamiento de las normas legales? Es el Estado. Están representados por los funcionarios públicos. ¿Tá? En ese caso, como marca Sandra, empezamos en provincia de Buenos Aires, empezamos por el gobernador, empezamos por intendente y empezamos por policía provincial. Pero en el caso de, si es de drogas, empezamos ya del gobierno nacional. ¿Estamos? Entonces, si vos ves que un funcionario no cumple adecuadamente, por ejemplo, en el caso de un presidente o en el caso de un gobernador, existe la figura del juicio político. ¿Tá? Y ahí falla el Estado. El Estado es la droga es delito federal, por lo que tengo entendido, sí. Sí. Exactamente. ¿Está? Cuando el Estado no lo ejerce, tiene resortes propios el Estado para hacer que funcione, ¿no es cierto? Lo peor es la inacción. Lo peor es, ¿sabes lo que pasa, Dani, también? Y Sandra, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el Estado no funciona en general, el Estado empieza a ser, como decíamos nosotros, un Estado fallido. Y es la propia sociedad la que toma para sí, por ejemplo, el hacer justicia. Y ahí el Estado se comienza a disgregar y sería muy grave. Sería muy grave esto, ¿está? No tendría que haber, claro. En estas cuestiones vemos que hay un Estado que no funciona. ¿Está? Uno dice, tendría que funcionar, ¿está? Pero no quiero parafrasear a nadie, ¿no? Pero funcionario que no sirve, funcionario que se tiene que ir, ¿está? Y agentes de seguridad que no cumplen con su obligación tendrán que ser dados de baja. Y si fallan los gobiernos, serán los propios resortes del Estado quienes sancionen a aquellos que no cumplen con su obligación de hacer cumplir la ley, ¿no es cierto? No, por favor. Así que bueno, chicos, la semana que viene ya empiezan los parciales. Tranquilidad, creo que son 20 minutos, múltiple choice, verdadero o falso, respuestas múltiples. Así que vayan tranquilos, ¿está? Van a andar todo bien. Van a tener, yo creo que son un buen grupo, la verdad que por los trabajos que veo y toda la participación, el hecho de que estén acá en la videoconferencia hace que sean un grupo que se interesa, así que me alegro y yo creo que van a andar todos bien. No se desanimen si sacan abajo de 70, tienen la posibilidad de recuperarlo, no van a sacar abajo de 70, pero vayan tranquilos, con fe, con esperanza. Parece un ex gobernador de una provincia, ¿no? Pero con fe, esperanza, optimismo. Vayan al parcial. Dime, Selena. Dime. Para el parcial, ¿es necesario estudiar algo del libro también? ¿O con lo del módulo ya estaríamos? Con los módulos van a andar bien. Gracias, Marcela, pero con los módulos van a andar muy bien. Los temas que se tocan en el módulo, con lo que está ahí redactado, digamos, ya con eso ya está. Vas a andar de 10. Van a andar de 10. Bueno, ¿Estamos? buenísimo. Así que bueno, chicos, a ver, mucha suerte para la semana que viene. Nosotros ya recién tenemos para la 7ª semana el tercer encuentro sincrónico. Si ustedes consensúan entre ustedes y quieren que hagamos una en el medio de estas semanas, me lo piden, yo no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Estamos? Pero cualquier duda que tengan, me lo hacen saber antes del parcial, no tengo problema en respondérselos, ¿está? Cumplan con las actividades, cumplan con los foros, como le dije, va a andar todo bien. Si no anda todo bien, no se me desanimen, no abandonen, no rompan la computadora, no tiren nada a ningún lado. Tienen la posibilidad de recuperarlo, fíjense en sus errores. Si ven que no pueden ver los errores, me llaman a mí y dicen, profe, ¿en qué me equivoqué? Yo puedo ver los parciales y lo podemos ver en qué se equivocaron. ¿Estamos? Pero no van a tener problema. Mucha suerte. Los franceses dicen otra cosa, pero me parece medio guaso, ¿no? Medio guaso decirlo, pero
Los franceses dicen de una manera determinada. En el caso de, no, uno solo. ¿Está? Uno solo. Así que bueno, chicos. Gracias, Norma. Un placer encontrarnos de nuevo. Esperemos que se repita pronto y suerte para la semana que viene. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme o hacérmelo saber. Para eso estamos, ¿está? Para eso estamos. Sí, no, Marcela, si vos no llegas a cumplir algunas de las actividades, pues el parcial se puede dar igual, ¿está? Vuelvo a lo mismo, son fechas tentativas. Lo ideal es que se lo entreguen, pero si no podés, no hay ninguna provisión ni nada. ¿Estamos? Dale, sí, obviamente, sí. Así que bueno, chicos, buena semana, buen parciales, mucha suerte y a disposición para lo que necesiten. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, chao, Daniela, Marcelo, muchas gracias a ustedes. Chao, Selena, cuídate. Chao, Gilbert, mucha suerte. Chao, Ítalo, suerte. Adiós, Marcela. Gracias, Roberto. Cuídate muy bien también tus aportes. Chao, Marina, suerte.